En las funciones se definen operaciones, al igual que se hacía con, por ejemplo, los números naturales, ¿sí? Entonces también vamos a definir la suma, la resta, la multiplicación, la división, la composición y la inversa. Estas operaciones, como habíamos mencionado al inicio, son similares a las realizadas con los números naturales, salvo la composición, que sería la nueva que vamos a ver. Ahora, en estos casos también hay que considerar el dominio de la función obtenida. Veamos algunos ejemplos. Consideremos las funciones f de x igual a 2x menos 1 y g de x igual a 3x más 2. Vamos a realizar todas las operaciones. Para el caso de la suma, tenemos que sumar término a término, esto es 2x menos 1 más 3x más 2. Términos semejantes, 2x más 3x nos da 5x y menos 1 más 2 nos da más 1. Así el resultado es 5x más 1. Para el caso de la resta hay que tener un poco de cuidado, ¿sí? Por los cambios de signo. Veámoslo. 2x menos 1 menos 3x más 2. Entonces en este caso el signo menos afecta a la segunda expresión que se encuentra entre paréntesis. Así nos va a quedar 2x menos 1 menos por más 3 nos queda menos 3 y menos por más 2 nos queda menos 2. Ahora hay que sumar término a término. Obteniendo 2x menos 3x igual a menos x y menos 1 menos 2 menos 3. Así el resultado de la diferencia es menos x menos 3. Para la multiplicación tenemos que f por g de x es igual a 2x menos 1 que representa a f por 3x más 2 que representa a g. En este caso tenemos que multiplicar término a término y sumar los términos que resulten ser semejantes, resultando 6x cuadrada más x menos 2. Para la división tenemos 2x menos 1 entre 3x más 2. En caso de que tengamos factores comunes en el numerador y en el denominador, estos se deben de simplificar. Naturalmente no debemos olvidar que el dominio está conformado por o se obtiene a partir de la función o de la operación inicial, que en este caso sería la división, y tenemos que cuidar el denominador, ¿sí? Aun cuando tenga términos comunes que se puedan simplificar, se tiene que considerar como dominio al elemento completo del denominador. En este caso, como no podemos hacer más simplificaciones, lo dejamos de esta forma. Ahora necesitamos, sigue la composición de funciones. Aquí tenemos que dar una breve explicación. La función f compuesta con g significa que primero tenemos una función inicial g que va de un dominio a un contradominio. Recordamos que este tiene un rango y una vez obtenido el rango aplicamos una función f, cuyo nuevo dominio consista en el conjunto rango de G. A la operación que consiste del dominio de G al rango de F es a la cual se le conoce como F compuesta con G. De esta forma vemos que la fórmula de la composición está dada por
la función f evaluada en g de x. Esto es, primero evaluamos g y el resultado lo evaluamos en f. Para nuestro caso concreto, tenemos que la función f es 2x menos 1, ¿sí? Pero en lugar de x vamos a considerar la función g. Esto es 2 y en lugar de poner x vamos a utilizar g de x, y el menos 1, como no está afectado por la variable x, se conserva. Ahora realizamos la sustitución de g. Esto es, en lugar de escribir g ponemos 3x más 2 y realizamos la operación. Esto es, el 2 va a multiplicar a la expresión término a término de 3x más 2 y al final le restamos 1, obteniendo 6x más 3. Notamos que también podemos calcular g compuesta con f. En este caso, nuestro diagrama nos quedaría que primero tenemos la función f y después de calcularla, los resultados le evaluamos en la función g. Finalmente, nos resta calcular la función inversa. Dicha función la denotamos por f a la menos 1 y decimos que una función es inversa de la otra si al componerlas, ya sea primero f inversa compuesta con f o f compuesta con f inversa, el resultado siempre va a ser igual a la variable que se esté considerando. Como nosotros consideramos f de x y f a la menos 1 de x, entonces nuestra composición siempre nos debe de dar x, es decir, la variable independiente. A esta función se le llama la función identidad. Vamos a calcular la inversa de la función f que tenemos en nuestro ejemplo. Para este caso, lo único que tenemos que hacer es despejar, nuestra f inversa se va a obtener despejando x. Esto es, en este caso tenemos f de x más 1 igual a 2x, pero recordemos que tenemos que despejar a x, entonces nos falta un paso más. Y el resultado de despejar x es f de x más 1, todo esto entre 2. El resultado obtenido para x es lo que denotamos f a la menos 1 de x. Así, la inversa f a la menos 1 de x es igual a, donde veamos f de x, vamos a poner x, ¿sí? Y nos va a quedar que f a la menos 1 de x es igual a x más 1 sobre 2. Y este es el resultado de nuestra función inversa. Para ver que realmente hicimos bien la labor de encontrar la inversa, debemos de componerlas a ambos lados y observar que nos da la identidad. En estos momentos solamente voy a realizar una composición. Ustedes tienen que realizar la faltante. Así, el resultado de la composición de f inversa de nuestra propuesta para f inversa con f nos da x, entonces vamos por buen camino. Nos falta verificar la otra composición. Si en esta obtenemos que nuestro resultado también es x, eso significa que la inversa que estamos proponiendo es la correcta. En este caso, esta inversa es la correcta. Ustedes deben de realizar la otra composición.